Hola niños, soy yo, el youtuber que se cambia de peinado para cada video. ¿Les gustaría conocer Colombia, una ciudad en los cielos donde todos sus sueños se pueden hacer? ¿Por qué me esfuerzo en parecer anunciante estadounidense cuando parezco más Dora la Exploradora? Hola, soy Dora. ¿Pueden ayudarme a encontrar un videojuego con pésimo guión y peor gameplay? BioShock Infinite, la joya de Ken Levine, que salió en 2013, el mismo año que GTA V y The Last of Us. ¡Oh no! ¿Puedes decir sobrevalorado? Muy bien. El primer BioShock es una obra maestra, al menos conceptualmente. Un videojuego que cumple con el gameplay, la ambientación, mezclar géneros como el terror, el walking simulator y el shooter, y te hace activamente adentrarte en una localización extremadamente creativa y bien hecha. Y a todo eso le sumas una trama de muy alto nivel, con el giro más reconocido en la industria sumado a críticas políticas. BioShock es todo lo que se esperaba de los videojuegos en 2007. Porque ser una obra maestra es fácil cuando tu competencia es el mínimo esfuerzo, y una obra con muchos fallos puede ser la mejor, porque nadie estaba a la altura. Porque BioShock tenía sus problemas. La historia estaba bien, pero balanceaba el conocer a la ciudad con la historia del protagonista, la cual perdía enfoque, y para el momento de la revelación no termina de impactar. Además, se habla de esta parte como si fuera el final del juego, y pocos mencionan lo tedioso que es tener que seguir a terminar con un jefe final poco inspirado y aburrido. Tampoco se dice cómo se pierde la activa crítica política que pensaba traer a la mesa, porque en la introducción hace un trabajo genial presentando Rapture y su ideología y se impulsa con el aspecto tétrico y en ruinas en el que se encuentra actualmente. Pero mientras más te adentras en ella, Rapture se aleja más de su crítica al objetivismo y se vuelve su propia cosa, una trama de varios personajes, pero que se exploran por medio de los tiros. BioShock te quería adentrar a su mundo cubriendo varios aspectos de la sociedad, pero se ve afectada por misiones repetitivas, enemigos básicos y la disminución del desafío. La idea era brillante, pero se ejecutó pobremente debido a que no había un manual para integrar políticas a una historia, sino que fue él mismo quien lo estableció en el medio, y con él quiero decir Ken Levine. Después de escribir y dirigir BioShock, Levine se convirtió en el Orson Welles del medio, un salvador que por fin iba a convertir a los videojuegos en arte. Eso era una necesidad en la época. Los padres fundadores del medio ya estaban viejos, Kojima estaba loco y era responsabilidad de esta nueva ola de escritores y directores que iban a redireccionar al medio, a ser reconocido como una forma de contar historias profundas. Entonces nos aferramos a todo mínimo flash de luz que apareciera en el horizonte, y eso nunca sale bien. BioShock era la primera oportunidad de Ken Levine y Irrational Games de darle vida a una idea compleja y prometedora. Hasta ese momento no tuvieron libertad para crear un producto totalmente nuevo y propio. Se dedicaron a hacer secuelas como SWAT 4 y más importante System Shock, pero ahora con una nueva distribuidora, 2K Games, podrían tener toda la libertad creativa que quisiesen, y eso dio abasto. Crear Rapture requirió de grandes mentes que no solo pensaran en la historia de la ciudad, pero también el ambiente, y el diseño fue revolucionario, pero tanta libertad también permite muchos errores. El gameplay de BioShock es todo menos perfecto, casi no se nota la variedad de armas, muchos de los poderes no tienen tanta utilidad y el diseño de niveles es confuso. No solo ponen excusas torpísimas para que tengas que dar 1000 vueltas por una zona, sino que es muy fácil perderse por Rapture. Y es sencillo entrar en modo automático y solo seguir la flecha, que se puede defender que es a propósito, pero evita que el jugador se inmerse. Y excepto que haya una personalidad como Sander Cohen, no prestaba atención a los NPCs, y solo esperaba que terminaran de hablar para que me digan dónde tengo que ir. Pero de igual manera, BioShock fue un éxito y enseguida comenzó el desarrollo de una secuela. Levine quería desafiarse y hacer un producto nuevo, ya experimentó lo que es ser apreciado por el medio y el público, y para contener su ego, quiso aspirar a nuevos horizontes. Pero 2K no podía permitirse esperar tanto tiempo a una secuela, entonces mandó a un equipo B dentro de Irrational con muchos menos desarrolladores y les hizo hacer un videojuego que terminó siendo BioShock 2, la oveja negra que a nadie le importa. BioShock 2 no solo repitió todo lo malo que hizo el primero, pero también empeoró los mejores aspectos. Se siente como un DLC largo, se mantiene el ambiente de Rapture, pero hay
poco esfuerzo en hacer lo propio, los combates son muy aburridos, son todas misiones de escolta o oleadas de enemigos, solo tenía la novedad de que ahora sos un Big Daddy, lo que entorpecía más el movimiento. Pero los enemigos seguían igual. No solo perdías movilidad, pero se te hacía más difícil combatir. La historia también es muy básica, profundiza más en el lore, pero termina fusilando lo establecido en el primero, dando demasiada información y sacándole lo místico a la ciudad. Pero las buenas noticias eran que Levine estaba trabajando en una nueva entrega, la verdadera secuela. Se hablaba de una nueva historia con críticas activas a la política estadounidense, que se contaría no solo con la trama, pero también en el ambiente de una ciudad totalmente original y entretenida. Cerca de su lanzamiento, Irrational mostró un tráiler beta de BioShock mostrando su potencial. Lo que no sabían era que ese era el techo y no tenían escalera. El tráiler mostraba al personaje caminando por Columbia, esta ciudad aérea ambientada en la América postcolonial, pero con elementos tecnológicos avanzados y surrealistas. El personaje no solo se movía libremente, pero también interactuaba, tenía nombre y era el elemento principal de la historia. Se podía ver el nuevo rumbo en el que se iban a tomar los géneros de la franquicia. El terror con estos personajes con el cerebro lavado y extremadamente violentos. El shooter con la interacción con el escenario y la distancia que tenía el mismo. Cuando vemos el sistema de carriles, los límites se vuelven invisibles, el mundo parece vivo, la inteligencia artificial del primer juego ya era buena, pero ahora tenía tantísima interacción. El trailer muestra una fluidez entre gameplay y scripts, y lo abrumado que se puede ver el jugador en este ambiente. Luego aparece Elizabeth y vemos el potencial de los poderes, aspecto importante de la saga que ahora podría tomar un nuevo rol. Y para terminar, el trailer acaba con estos humanoides mecánicos que recuerdan a los Big Daddies, y al final el enemigo que da más miedo es el pájaro ese de metal. Esta beta prometía muchísimo y aunque no lo crean, no era descabellado creer que se podía hacer. Pero eso se debía a que no sabíamos lo que estaba pasando dentro del desarrollo. Empecemos con las influencias. Ken Levine se inspiró en eventos de principios del siglo XX y en la expansión del concepto de excepcionalismo americano, establecido por la Feria Mundial de 1893 en Chicago. El excepcionalismo americano es la creencia de que Estados Unidos es distinto, único o ejemplar en comparación con otras naciones, con la implicación de que está destinado y tiene derecho a desempeñar un papel positivo y distinto en el escenario mundial. Irrational Games y 2K utilizaron diversas estrategias de marketing para promocionar el juego, colaborando con varias revistas de videojuegos para crear ilustraciones promocionales que reflejaban el cambio de siglo. Irrational trabajó en secreto en BioShock Infinite durante 2 años y medio después de completar el BioShock original, y el juego fue anunciado el 19 de febrero de 2013, con aproximadamente 5 años de desarrollo y alrededor de 200 personas involucradas, más del doble del equipo que trabajó en el original. Durante el desarrollo de Infinite, Irrational Games se enfrentó desafíos, incluida la reconstrucción del equipo después de que algunos miembros fueran trasladados para trabajar en BioShock 2. También estaban las expectativas más altas, que requerían que Ken Levine dirigiera un equipo más grande. Después del lanzamiento del juego, Levine dejó Irrational Games para embarcarse en un proyecto más pequeño. Es decir, que subir en el estatus como un desarrollador de nombre afectó mucho la producción del título. La idea para Infinite surgió después de que Levine viera un documental de la PBS, América 1900, sobre los fines del siglo XIX, particularmente inspirado por una cita del presidente William McKinley sobre la guerra filipino-estadounidense. Levine afirmó que, supuestamente, el primer BioShock no se construyó especialmente alrededor del objetivismo, cosa que sabemos que es mentira, y que por consecuencia Infinite no se basa en una idea política parecida, sino que utiliza conceptos políticos para establecer el escenario y de ahí contar la historia de individuos atrapados en conflictos. Pero esto no cuadra, ya que Levine afirma que se inspiró en el libro El Diablo en la Ciudad Blanca, que cuenta la historia de un ingeniero que dio vida a la Feria Mundial, la cual dio un paso a un nuevo siglo en materia tecnológica tras la Guerra Civil estadounidense, pero también es un simbolismo de los problemas que traía, como la discriminación sistemática, la explotación laboral y el surgimiento de las clases más altas y explotadoras. Pero el libro también cuenta la historia en paralelo de un asesino en serie que enfocó la mayoría de sus víctimas en esta feria, dando una consecuencia de los efectos que tiene la industrialización en la sociedad y cómo da paso a actos personales horribles. Todo esto es un simbolismo hacia el individualismo y cosas que aparecen luego en el juego. Y esto hace que, como el personaje de Andrew Ryan en el primer BioShock,
Los personajes de Infinite están directamente involucrados y son reflejos de la historia en la que se inspiran, a pesar de que Levin no lo quiera admitir. Pero empecemos a hablar de juego. ¿Qué pasó con BioShock? Déjenme que les cuente. Otra vez la historia empieza en un faro, pero esta vez te traen dos personajes bastante carismáticos que te introducen al nuevo tono. Vamos a estar en una historia mucho más personal. Se te encomienda rescatar a una chica, no tenés caras ni nada, solo a dónde tenés que ir. Estás en un juego lineal, así que tampoco hay tanta opción. Llegás a Columbia, pero esta introducción es distinta. Si antes estaba el mítico discurso de ni dioses ni reyes, solo hombres, que introducía Rapture, ahora no encaja con el estado de la ciudad. Acá te dejan que veas el mundo y no es hasta el final que se te introduce formalmente. Este fue el momento en el que me empezó a gustar el juego. Yo entré porque ya había jugado los primeros dos y me dieron ganas de probarlo. Y navegué por ese primer templo sin importarme mucho. Te bautizan y después... Padre Jefferson. ¿Por qué es que le rinden culto a padres fundadores de los Estados Unidos? Estas placas con textos, toda esta ceremonia, en toda la historia no se menciona a Dios, sino que le rezan a Comstock, el pastor de este pueblo. La entrada a Columbia es curiosa porque no es afín a la religión cristiana, pero toma varios aspectos de la misma. Llegás y de casualidad entras en este templo, no se esperaba tu llegada, no hay una entrada formal porque no se esperan visitantes. Todo contesta a una exageración de la religión protestante estadounidense, de la cual obviamente no soy experto, pero sí sé que no es tan afín al cristianismo. Al igual que los Estados Unidos usan sus propios sistemas de métricas. ¡Qué remil poronga es una milla! Además, el nombre Columbia va atado a las inspiraciones. La Feria de Chicago también se hizo para conmemorar el día que Colón llegó al Nuevo Mundo y que dio paso a la colonización de la tierra americana, y por consecuencia de los Estados Unidos. El lore cuenta que Columbia se separó para mostrar el poderío tecnológico de la nación, pero también por querer mantener sus valores. El principio de Rapture era dar vida a una sociedad objetivista separada del mundo, ya que era el único lugar donde podría cumplirse esa idea. Todo por un fin económico. Pero el principio que mantiene a Columbia sobre las nubes es la fe. La fe hacia Comstock, líder autoritario y espiritual que controla toda la ciudad. Cuando entramos a Columbia vemos la fachada que vende, grandes estatuas, familias, pero se empiezan a escuchar susurros. Solo hay que escuchar. Mientras más avanzás, más se nota y poco a poco la ciudad va perdiendo ese aspecto de paraíso. La feria introduce varios aspectos del gameplay, pero es fácil perderse de algunos scripts. Pero todo se complica cuando llegas a la exposición. De manera rápida y abrumadora, Columbia te mete dentro de su mundo y te obliga a adentrarte con una decisión moral, que te sorprende. Generalmente los gobiernos autoritarios se esfuerzan para no parecerlos, que no veas las grietas y solamente disfrutes del espectáculo. Todo parecía normal y el impacto llega por cómo evoluciona la escena y cómo pasa de 0 a 100. El primer tiroteo es el jugador rodeado de policías, los cuales no estaban a la vista, pero te dejan claro que siempre están ahí, que vigilan todo. Soltar al jugador de esta forma funciona para enviar un mensaje. Él no encaja y te enfrentas a una fuerza mayor. La escena es emocionante. Si te escapás, encontrás metralletas automáticas en el medio de calles urbanas. Ahora que ya no formás parte de la ciudad, sus aspectos negativos se resaltan con más fuerza. Toda esta secuencia es intensa. Me gusta cuando meten a los enemigos con poderes, porque es una forma de ver a estos en acción contra vos. Y después cuando los desbloqueas es más impactante. Me gustan estos tiroteos por las calles y techos, además de los detalles en el escenario. Cuando por fin encontrás un aliado, es este par que te trajeron a Columbia y parecen ser más de lo que aparentan. Lo que te ata a tu misión. Te dan un power up y seguís. Hay una muy buena vibra y ambiente en esta primera parte de la historia, que se enfoca en romperte las concepciones que Columbia te quiere dar sobre ella misma. Meterse en el próximo edificio te termina de ubicar. Los aspectos más oscuros de una sociedad se suelen esconder en lugares así, una organización de fraternidades, pero que rápidamente, especialmente con las capuchas, te das cuenta de sus intenciones. La primera vez que lo ves no te parece distinto a todo lo demás que hay en Columbia, pero no es hasta que te acercás que lo entendés. Demuestra el racismo que se vive en la ciudad y es algo que no esperaba de una supuesta utopía. Me hace cuestionar toda la propaganda que vi antes y prestar más atención a cómo está compuesta la ciudad. Rapture era directa y jugabas en sus peores días, pero veías los restos de lo que alguna vez fue. En cambio, vivís en Columbia desde adentro, con todo lo que la compone, y eso se apoya con las grabaciones. Antes los audios funcionaban para conocer a los personajes o darte una pequeña pista,
no podían contener tanta ayuda para entender el mundo. En cambio, Infinite aprovecha la localización de estas pistas para dar vida a sus escenarios y hacerte antagonizar con los personajes. Seguir con la historia introduce a Elizabeth es armar tensión sobre qué hay detrás de toda esta seguridad. Un parque turístico que es una fachada para experimentos horribles a una mujer desde niña, mostrándola como una salvadora, pero nunca pudiendo salir de su prisión. Es más fácil convencer a la gente que tiene a un santo a quien rezar que convencerlos que Elizabeth, con sus poderes inexplicables, no es un demonio. Elizabeth puede abrir portales a otros momentos en el tiempo, y rescatarla supone escapar de una bestia que la cuida rigurosamente y atravesar distintos lugares de la ciudad, en busca de un dirigible para completar el trabajo. Ella tiene sus propias aspiraciones y interactúa con muchas cosas en el escenario, pero salió el mismo año que Ellie de The Last of Us. Naughty Dog no solo hizo un mejor trabajo programándola, pero algunas decisiones fueron las que le dieron una ventaja sobre Elizabeth. Ellie se mueve por sí sola y va a decir lo que quiera sin necesidad de que el jugador la deje hablar, sino que puede continuar el diálogo. Tiene altos y bajos y te encariñas por la travesía. BioShock hace lo mismo. Elizabeth puede hacer cosas por sí sola, pero generalmente es escaparse y ahora tu objetivo es perseguirla. Tira comentarios sobre cosas que haces vos y hay pocas escenas por afuera de la trama en las que tenga independencia. Ellie generaba scripts. Acá, el jugador toca el botón y Elizabeth tiene permitido hacer cosas. Son aspectos más de mala suerte que falta de ganas, porque si Elizabeth salía cualquier año antes se la reconocería como la evolución de tecnología que fue, pero la falta de profundidad y el exceso de sexualización la dejaron en segundo plano, contra uno de los mejores personajes de la historia del medio. Resumiendo un poco, Infinite intenta recuperar el espíritu de la saga y volver a mostrar varios aspectos de la sociedad de manera crítica. Es aún más importante ya que va directo contra cosas de la vida real, pero le falta intensidad. Muy temprano vamos a un museo que ilustra la cultura armamentística y de guerra de los Estados Unidos, además de la figura del soldado y los veteranos. Pero se queda ahí. Te propone hablar de esto, pero no profundiza. La sección sobre un empresario poderosísimo que explota a una clase trabajadora que vive en condiciones precarias y de marginalidad, la cual subasta horas de vida para que la gente pueda siquiera trabajar y luego pagarles una miseria, en contraste con sus lujosos escenarios, ocurre en una de las áreas más grandes y largas del juego, que da un potencial enorme a su personaje y una crítica del modelo capitalista, donde se incita al jugador a empatizar con una corriente revolucionaria socialista liderada por una mujer negra. Se corta con la introducción de varias líneas temporales y multiversos. ¿No tenía suficiente con estos temas? ¿Hacía falta meter uno complejísimo para explicar y para sorprender a nadie? Al final de este segmento, ninguno de estos temas son explicados correctamente y termina siendo una excusa para llegar al final de la historia. Toda la segunda parte de este juego se cae a pedazos, te hacen tirarte con tantísimos enemigos para que sientas que haces algo. Se te abre una zona gigante, pero terminas perdiéndote. Te meten que tenés que perseguir el fantasma de la mujer de Comstock, una de las secuencias más aburridas y largas que jugué en mi vida, y casi al final del juego de la nada te hacen una secuencia de sigilo, que está bien en teoría, pero tampoco me introdujiste a los cabezas de campana antes y parece demasiado forzado. Además, este jumpscare barato estaba bien para 2007, pero ya no. El juego no termina nunca y para simular un cambio aumenta las dificultades para que sientas lo impactante que es todo. Y mientras solo estoy yendo en automático esperando que la experiencia termine de una vez, por segunda vez en esta saga. El juego termina con una pelea en el aire, lo mínimo que te puedo pedir en un juego que se ambienta en una ciudad aérea, donde tenés que ir saltando de plataforma en plataforma y el tiroteo en Zeppelin es entretenido. Sabe disimular su estilo de aguantar cada ronda y el movimiento por una vez no te marea. Llegás, matás a Comstock y se termina el juego. ¿Puedo irme? ¿Sí se acuerdan de esa beta que dije antes? Bueno, eso era imposible de hacer. Pero parece que Original Games no se dio cuenta hasta el final. Y se nota desde lejos que hubo muchísimo, y digo muchísimo contenido cortado del juego. Scripts sin usar, enemigos, localizaciones, todo. Pero también se nota que esto se sacó a último momento, porque poco antes de la salida apareció otra beta con muchísimo más gameplay y no tan guionado. La beta empieza con los personajes ya juntos y vemos a Elizabeth interactuando más con el ambiente, sin necesidad de la intervención de DeWitt. Hay muchas animaciones y scripts que se fusionan perfectamente con el gameplay. Sí, eso seguro no iba a estar en el juego final, pero no se ven ni siquiera sueltos. Hasta hay momentos donde Elizabeth tiene el control sobre el jugador en vez de al revés. Y lo que más me extraña es la escena que le sigue, que se puede ver en el juego pero no experimentar.
que es el dúo pasando mientras Vox Populi, la facción rebelde, destroza Columbia. Hay interacción con el ambiente, un mensaje y fluye de manera perfecta. Esto no es tan difícil de hacer. Cosas como pasar por un pasillo y escuchar gritos y disparos es simple, pero te mete en el mundo. Me hubiese hecho falta que me hubieran vuelto a meter en la historia en este punto, porque me perdieron. Pero esto se omite. La escena se corta cuando llegan a un campo abierto y vemos lo que pudo haber sido el gameplay de BioShock Infinite. BioShock es un shooter, pero no cualquier shooter. Su objetivo es contarte una historia, entonces usa mecánicas para facilitarte la experimentación de la misma. En este caso son los poderes. Están dentro del universo y lo hacen más único que un Call of Duty. Son hijos de Half-Life 2 y están hechos para facilitar la experiencia. Tenés muchos enemigos alrededor tuyo, tira fuego. Hay un enemigo cuerpo a cuerpo que te hace mucho daño en un lugar cerrado, congelalo. Te quedaste sin munición, tirale cosas del escenario. Los primeros te daban todo el arsenal, el cual era muy completo. El traje de Big Daddy del segundo te daba un cuerpo a cuerpo eficiente, pero en cambio Infinite te saca esa libertad y te limita a 2 armas, con el objetivo de que experimentes constantemente. Hay muchos puestos donde puedes comprar munición para cada tipo de arma y así no tener la obligación de usar una sola, pero hay muy poco espacio en el cargador y te piden plata para conseguir más, y la historia no es tan larga. Infinite te hace elegir qué querés mejorar, el daño de las armas o los poderes, más munición o gastar menos maná. Al final uso un poder para conseguir plata y gastarla en munición. No tengo incentivo para gastar en poderes, son aburridos. Tenés una granada, una insta-kill, una antigravedad y un rayito. Y si me olvido de alguno es porque los conseguís súper tarde y no tienen presencia. No te incentivan a usar esas habilidades y tampoco está balanceada la economía. Eso te limita a cómo jugás. No quiere decir que esté todo mal. Me gusta mucho el sistema de tiroteos básico. Las pistolas se sienten geniales y empezar y que el enemigo esté armado con estas y alguna que otra metralleta hace escenas entretenidas. Pero como de costumbre, eso se pierde con el paso del tiempo. Jugar la segunda mitad es estar expuesto a muchos enemigos con armas poderosísimas, enemigos con poderes, los cuales pierden efectividad al no ser peleas uno contra uno en un escenario único. También enemigos como estos falsos Big Daddy no llegan a tener presencia. Hay como 3 combates y sí, ambos enemigos son esponjas de balas, pero se pierde ese sentimiento de que te estás metiendo con uno que sabe. Los Big Daddy no te atacaban si no los atacabas primero o te acercabas. Pero estos van saltando por todos lados, pegan fuertísimo y nunca están solos. Siempre peleas contra un grupo, me parece una oportunidad perdida. Y esto me ayuda a pasar a los combates abiertos. Infinite introdujo los carriles, un sistema para moverte por el escenario, que arruinaron el combate. En teoría estaban bien, es una ciudad en el cielo, la gente y el jugador tienen que moverse y aprovechar este gigantesco escenario abierto que creamos. Pero no terminan de funcionar, por un aspecto clave, la velocidad. Aunque no crean, la velocidad es un aspecto importantísimo en los shooters. Qué tan rápido se mueve el jugador influencia en cómo va a ocurrir la acción. En el Halo el jefe maestro es lento, no podía correr en los juegos originales y tampoco cubrirse con cobertura. Pero el juego te incita a moverte. Era fácil quedarte sin munición y tener que sacársela a tus enemigos. Moverse era la mejor forma de romper con la estructura de la IA y encontrar flancos y puntos débiles. Entonces, ¿por qué no funciona acá? Si The Witch es lento a pie y justamente tiene los carriles para llegar a estos puntos débiles, bueno, son 2 razones. La primera es lo rápido que van. Subirse a un carril es llegar en menos de 10 segundos a dar la vuelta entera. Es muy confuso y difícil calcular dónde bajarse. Y cuando lo decidís, ya estás en la otra punta. Excepto que el escenario sea muy chico, que en ese caso sería limitar los recursos que se pueden permitir. Vas a dar varias vueltas o vas a ir y volver para quedar en una posición. Y como la IA va a la misma velocidad, vas a terminar lleno de enemigos en segundos, no dándote oportunidad de sorprender o armar planes. Por esta razón, Infinite aumentó muchísimo su velocidad en el combate. Esto ha resultado de mucha gente diciendo que los primeros 2 BioShock son muy lentos y en espacios muy reducidos. Bueno, sí, las armas tienen más peso, es una ciudad bajo el agua, los pasillos y salas oscuras son vitales. También siento que empeoró la IA. En BioShock te flanqueaban, de la nada te apareció un loquito atrás tuyo y no te dabas cuenta. Era muy difícil saber dónde estaban los enemigos porque se escondían, iban por el techo o se camuflaban. Acá tenés todo enfrente tuyo. El único movimiento que hacen es asegurarse de estar en tu cara constantemente. Que siempre sepas dónde tenés que llegar para matar a ese lanzacohetes. Y que se junten algunos para tirarles una granada me parece artificial. Después está Elizabeth, la cual puede traer recursos al campo de batalla, pero tampoco es que sea algo personalizable.
Los desarrolladores crearon los escenarios con estos recursos ya ahí para que los uses, y aunque puede ser interesante tomar la decisión de a qué le vas a dar prioridad en batalla, termina siendo un botón que te da cosas. No se puede invertir en esta habilidad y se limita a poner munición, cobertura o botiquines. Es fácil criticar esto tantos años después y tampoco lo hago para pedir algo imposible, sino que vi una visión de esto en el juego. En la beta que mostré antes hay una pelea en un escenario muy parecido a lo que se ve en la versión final. Hay muchos enemigos que se dispersan apenas empieza para cubrir distintos ángulos. El juego cuenta con que el jugador se mueva, pero tiene un elemento al que tiene que estar prestando atención, una alarma que tarda en activarse en el suelo. El nivel fantaseaba con un escenario gigante, con distintas secciones. Todo esto se convertiría en 3 combates separados en el juego final. He de admitir lo ambicioso que era, pero hay cosas más pequeñas como los poderes de Elizabeth, combinándolos con los tuyos, cómo se interactúa con el escenario y los tiros se sienten más. Y el momento en el que se aparecen refuerzos, no es una navecita, es un Zeppelin. Y el juego te da una respuesta y te complica porque ese Zeppelin se podría tirar abajo con un lanzamisiles, pero Elizabeth no lo puede invocar, parece que había una maná para ella también, que seguro se podría mejorar en las máquinas, como nuestras habilidades. Entonces termina con el jugador subiéndose al Zeppelin con los raíles yendo a la velocidad exacta para no perderse, pero sí sentir esa subida de velocidad, y tirándolo abajo desde dentro. ¿Se entiende? Todos estos son detalles mínimos, bajar la velocidad del jugador, esparcir mejor a los enemigos y meter límites para Elizabeth que hacen un tiroteo cualquiera uno más divertido de jugar. Le dan dificultad real y formas distintas de solucionarse. Bueno, pero tenemos que terminar por fin con la historia de este juego. Necesito que se queden conmigo para esto. De alguna forma extraña, Infinite termina con un multiverso. No sé por qué de la nada tenés que defenderte de distintas oleadas en la peor pelea del juego. Tenés 2 carriles que no te sirven para nada. No parece de BioShock, la verdad. No sé de qué juego es esto. Te lo quieren hacer como un épico momento final, pero para este punto no tengo ganas de existir y solo me quiero ir a mi casa. Cuando haces eso, el pájaro se te hace amigo y no sé bien por qué terminas en Rapture, de nuevo. Y Elizabeth evoluciona a Super Saiyan y se leyó el guión que escribió Levine y te hace esta exposición de como 15 minutos de que parece que hay muchísimos faros en el multiverso de los faros y cada uno lleva a una ciudad distinta con faros. Y que Elizabeth tiene el poder de controlarlo o qué sé yo. Durante el juego, DeWitt decía que había perdido a su hija y al final parece que Elizabeth era la hija de DeWitt. Y él de verdad es Comstock. Y que a ella le falta un dedo porque él la vendió a los 2 hermanos incestuosos estos y justo cuando la van a cruzar por el portal. ¿Qué es esto? Ken, ¿qué carajo te fumaste? ¿Qué tiene que ver esto con eso? Y no entiendo nada. ¿Me vas a decir al final del juego que mi personaje es en realidad el pastor racista y autoritario que estuve peleando contra él toda la campaña? ¿Vas a decir de la nada esta historia complicadísima para darle una simbología vacía a tu historia solamente para hacerte interesante? Guionistas de verdad no necesitan trucos así para que sus obras sean profundas. Confundir a la gente por tener un final crítico no es lo mismo que confundir porque no entienden qué carajo pasó. Los giros de trama así son muy 2013, pero por favor, ¿de verdad era lo mejor que podían hacer? ¿Tenés que arruinar una obra con tantísimo potencial en una fumada sin sentido? Y además me traes 2 DLC que no hacen nada que quemar lo que quedó de cenizas de Rapture, la única vez que acertaste un poquito en tu carrera, solo para mantener a flote la embarcación. BioShock tiene 2 DLC, el primero teniendo poco a nada de gameplay y combinando las peores 2 cosas de los 2 juegos, y el segundo, donde te esforzás tantísimo para solucionar el gameplay y traer variedad, pero ya es tarde. Ese fue el problema de Infinite, el tiempo. El mismo Levine admite lo mal que se manejó el desarrollo del juego, no solo su ineficiencia al manejar a una gran fuerza de trabajo, sino prometer cosas antes de cumplirlas, y ser demasiado ambicioso. Y no es como otros juegos que tuvo mucho hype pero no se mantuvo. Lo contrario, la gente amó Infinite, pero no se quedaron para ver sus problemas después de esa etapa de luna de miel. También, bastante de la culpa la tiene 2K, como siempre. Si vieron mis videos de la saga Mafia, saben su historia y saben por qué los odio tanto. 2K mandó a gente para que saquen todo el contenido a medio hacer del juego y apresurarlo al lanzamiento. Imagínate si salía él y años después Elizabeth y los hubiesen destrozado. Podemos describir BioShock Infinite con 2 palabras, mala suerte, por su año de salida, sus expectativas y el final. Lo que sí que no me esperaba es el desenlace de la historia. Después de los DLC no solo perdieron a gran parte del personal,
recordemos que el juego fue un éxito, sino que Levine terminó cerrando Irrational Games y moviéndose a hacer sus propios proyectos. Imagino que fue el ambiente de trabajo, lo difícil que habrán sido esos últimos meses de intentar terminar todo lo que tuvieron pendiente para que no termine desapareciendo para siempre. Admiro que Levine haya vivido en el momento y haya priorizado la salida del juego antes que cumplir con su ego de hacer su obra maestra. Pero tampoco es fácil para mí salir diciendo, ay, y si le hubiesen dado más años, porque si le hubiesen dado más años, la IA de Elizabeth sería anticuada. Es muy triste la historia de BioShock y saber que no hay forma de ver un resurgimiento te confunde. No está bien, porque te gustaría verlo redimido, pero también siento que pudo poner el punto final. No llegó a decir toda la oración, ni envejeció bien, pero al menos lo dijo.